No uso plugins, ninguno. Todo mi mastering desde siempre fue enteramente analógico. Los problemas más típicos tienen que ver con el bajo. El bajo es siempre una fuente de problemas potencial. Porque claro, Spotify toma ese volumen promedio y lo baja, porque Spotify tiene un poco la norma interna de normalizar, de regular todo en un volumen estándar. Entonces todo lo que luego le subas no va a servir, porque lo van a bajar después. Y va a sonar peor. Esa mezcla tiene que sonar bien. No es el concepto de si no suena bien, igual el mastering la va a llevar a un buen lugar. Eso es mentira. Hoy vamos a hablar sobre mastering, Atmos y mucho más con Andrés Mayo. Él es un destacado ingeniero que ha trabajado con Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Gustavo Cerati. Además, fue presidente de la Audio Engineering Society. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por estar acá en el podcast. No, al contrario. Gracias por la invitación, un placer y por suerte estoy muy bien. Acá desde Buenos Aires, mucho. Con muchísimo calor. Sí, aquí también está terrible, pero en fin. Tremendo. Partamos entonces, de todo lo que sabes ahora, ¿qué te habría gustado saber cuando empezaste esto del mundo del mastering? Es una buena pregunta. La verdad que no sé qué me hubiera gustado saber antes, pero calculo que probablemente lo más importante que tuve que aprender fue la velocidad a la que cambian las cosas, a la que cambia la tecnología y a la que cambia la industria. Seguro que sí. Eso hubiera estado bueno tenerlo claro de entrada. ¿Y cómo ves el mastering ahora? ¿Como algo más técnico, algo más creativo, algo entre medio? Yo creo que a ver, yo no hago solo mastering. El mastering es la actividad principal con la que empecé y con la que, digamos que el estudio es más conocido, pero ya últimamente, hace muchos años que hacemos un montón de otras cosas, ¿no? Es decir, mezcla de estéreo, mezcla en Dolby Atmos, bueno, ahora últimamente restauración de audio con inteligencia artificial. Yo personalmente hago producciones, he hecho más de 20 producciones de discos, o sea que el mastering es una parte del trabajo del mes, pero no te diría de ninguna manera que es lo único. Yo creo que el mastering siempre tuvo un componente creativo alto, mucho más de lo que la gente cree, y eso tiene que ver con que justamente no sería posible aplicar recetas y un recurso técnico únicamente para poder decir, bueno, esto va a pasar a sonar bien automáticamente. Hay que poner una buena dosis de experiencia al servicio del mastering para lograr que esos recursos que uno aplica, que son técnicos pero también son artísticos, den el mejor resultado posible. En mi caso, el mastering empieza bastante antes de realmente masterizar. Empiezan cuando estoy escuchando la mezcla por primera vez y sacando en conclusión qué es lo que la mezcla puede hacer para sonar mejor. O sea, de qué manera podemos lograr que la mezcla suene realmente lo mejor que se pueda para que eso conduzca al mejor mastering posible. ¿Te gusta masterizar a ti tus propias mezclas? ¿O preferirías que lo hiciera otra persona? No. De hecho, yo no creo en esto de mezclar y masterizar la misma persona, porque me parece que es perder la posibilidad de tener una mirada objetiva sobre lo que otra persona hizo. Si lo hice yo mismo, probablemente no voy a encontrar nada para corregir, porque no tendría sentido, para eso yo lo hubiera corregido en las mezclas. Y también siento que hay como una dosis, a veces, la mayoría de las veces es por temas de presupuesto, ¿no? Pero también hay como una dosis de soberbia en eso de decir, bueno, que nadie toque mi mezcla, como si nada pudiera ser nunca mejorado. Y en realidad yo creo que justamente el trabajo en equipo, que implica hacer un disco, una producción de todo tipo, es justamente abrir la cancha para que pueda entrar otro que sabe de un tema específico. Así como si yo tengo que grabar un cello, no lo tocaría yo. Llamaría a alguien que lo sepa grabar, que lo sepa tocar. Entonces, con el mismo criterio, pienso que para cada área hay expertos y que lo mejor que ese experto le puede aportar, además de su experiencia personal, es justamente la objetividad de saber hacer lo que hace sin dejarse influir tanto por lo que puedan opinar otros. Esto creo que es el mejor aporte del mastering. Si yo voy a masterizar una canción o un disco, no pido que me digan todo lo que se hizo antes, más bien pido que no me digan nada.
En todo caso, si me quieren contar algo, que me lo cuenten después, cuando yo ya haya Ujú. escuchado. Y antes de trabajar quizás, pero primero necesito una escucha a solas con el material para poder yo sacar mis conclusiones, porque si yo ya voy a estar muy influido por lo que me acaban de contar, probablemente voy a encontrar cosas que de otra manera no hubiera encontrado, y, y eso quiere decir que seguramente eso que yo estaba escuchando, influido por lo que me contaron, son cosas que a la gente no le van a importar. O Ujú. sea, las estoy escuchando porque me contaron que estaban ahí los problemas, pero tal vez no me hubieran Exacto. afectado de otra forma. Y viceversa, eso hace que deje de escuchar otras cosas, porque el foco es selectivo, entonces no puedo escuchar cosas que sí son verdaderamente importantes y que a la gente sí le van a importar. Ujú. La escucha que yo tengo que hacer como ingeniero de mastering es la misma que haría el público. Y eso es muy difícil de lograr si no tenés objetividad. Exacto. Eh, no sé, me acuerdo hace unos 25 años, un poco antes, incluso cuando yo era, o sea, músico y había terminado recién mi primer disco de grabar, y no quedé muy contento como quedó la mezcla. Yo insisto, como músico. Y me acuerdo que me dijeron, no, no te preocupes, espérate después del máster. Entonces, y la verdad que no cambió mucho, pero la pregunta es, ¿qué esperar de un buen mastering? ¿Qué es lo que un músico tiene que esperar del máster? Yo creo que digamos, yendo a eso que dijiste primero, es un error pensar que la mezcla no puede ser escuchada o apreciada hasta que no está masterizada. Si una buena mezcla tiene que poder ser apreciada porque justamente se trata de eso, ¿no? De un buen resumen de toda la grabación. Eh, digamos, obviamente, creo que todos los que están escuchando esto saben que se graba en multipista y que después cuando eso se reduce a un estéreo, porque tenemos dos oídos, manejamos el concepto de tratar de balancear de muchas maneras creativas y con un concepto artístico, por supuesto, muy, muy definido, Ujú. para que la mezcla resuma en esos dos canales todo lo que fue grabado. Entonces, yo creo que esa mezcla tiene que sonar bien. No es el concepto de, si no suena bien, igual el mastering la va a llevar a un buen lugar. Eso es mentira. El mastering lo que va a hacer es poner una lupa sobre la mezcla, de manera que lo bueno va a estar mejor, pero también lo malo va a estar peor. Por eso mi trabajo, antes de empezar a masterizar, es lograr que la mezcla no tenga defectos. Es decir, que sea tan buena como pueda ser. A veces hay Ujú. situaciones que impiden que la mezcla sea óptima. No quiero usar la palabra perfecta, porque para mí la palabra perfecta está peleada con el arte, pero quiero decir Ujú. óptima, sí podríamos decir que es la mejor mezcla que se puede lograr. A veces hay problemas que tienen que ver con, no sé, una desafinación insalvable o un problema en la grabación o un ruido o alguna cuestión técnica. Sí, puede haber mil razones por las que la mezcla no llegue al mejor punto posible, pero mi trabajo es escuchar lo que llega y tratar de rápidamente direccionar pautas para que esa mezcla crezca todo lo posible. Y recién después de esa mezcla, que puede ser versión 2 o versión 3 o a veces versión 8, yo puedo empezar a trabajar sabiendo que estoy parado en el escalón de mezcla más alto posible. Y el Ujú. trabajo de mastering entonces consiste en potenciar eso en la misma dirección. Porque obviamente si ya llegué a ese punto, puedo decir que un buen mastering consistiría en hacer poco. Hacer poco entendiendo que hacer poco en ese punto es posible porque ya se hizo todo el trabajo antes. ¿Sí? Si no, habría Ujú. que hacer mucho. Y hacer mucho no es conveniente. Justamente mucha gente, para justificar lo que cobra, hace mucho y termina torciendo el rumbo de una mezcla en una dirección totalmente distinta. Y eso no es sano porque en principio es lo que el artista no espera escuchar. Digamos, si ya está conforme con la mezcla y quiso llevar la mezcla a ese lugar, bueno, es bastante poco probable que le guste un cambio de dirección completamente a una dirección completamente diferente. Ahora, mi principal eh, ganancia en estos más de 30 años masterizando es descubrir muy rápidamente si se llegó a ese lugar por error o no. Ujú. Puedo escuchar una mezcla y decir, no me gusta, lo hubiera hecho diferente, pero lo respeto porque entiendo que hay una intencionalidad. También lo puedo charlar con el artista, con el productor, con el ingeniero de mezcla. Si se llegó a ese lugar porque quisieron llegar, perfecto. Eso, ahí ya no hay discusión. Mi trabajo no puede pasar por encima de una decisión artística. Pero
si se llegó por error y no sabían que estaban llegando a un lugar, digamos, equivocado, entre comillas, a un lugar no deseado, yo tengo que sacarlos de ahí rápidamente. Ujú. Y ese es mi trabajo. Buenísimo. Estabas hablando de la preparación de las canciones. ¿Esto que estabas hablando, lo haces cuando estás mezclando tú? ¿O de repente, si alguien te manda una canción para masterizar, haces todas estas observaciones antes, tú la mandas de vuelta, que hagan esas correcciones y de ahí te llega de vuelta a la masterización? Claro, claro. Todo esto que te cuento es simplemente siempre cuando yo no estoy mezclando. Si yo me siento a producir una canción, un disco, lo que fuere, un proyecto en Dolby Atmos, yo nunca me siento a mezclar, porque ahí descreo de esta situación absolutamente endogámica, ¿no? Donde uno hace todo. Entonces, siempre tengo a alguien que considero que es un muy buen ingeniero o muy buen, eh, digamos, ya sea en la grabación, en la mezcla, en la etapa que sea, para que resuelva esa etapa. Entonces, siempre estoy hablando de mezclas que hizo otra persona. Yo tomo esa mezcla sin haberla escuchado antes. Y soy sumamente objetivo porque eso es parte del oficio, ¿no? De tratar de escuchar sin ningún prejuicio, sin decir de entrada cómo creo que va a sonar, ni estar influido por nada, ni dejarme llevar por ningún indicio de lo que voy a escuchar. ¿Ves? Ujú. Orejas lo más limpias posible. De eso tiene que salir una conclusión muy rápidamente. Sí, está muy bien, pero quizás la caja, el tambor, el redoblante está muy fuerte, por ejemplo. Entonces me está distrayendo porque estoy escuchando el redoblante en vez de la mezcla. O puede ser que el bajo tenga una resonancia, o puede ser que haya unas S muy pronunciadas, o puede ser que esté muy estridente o un poco apagado. Digamos, ahí ya entra mi trabajo más fino, que es transmitirle eso a quien mezcla Ujú. de la manera más específica posible. Y si yo Perfecto. puedo ser específico y decirle 140 Hz, eh, bajarle un dB y medio y lograr entonces que la resonancia del bajo sea menos molesta, bueno, ya le estoy dando mucha información. Lo que la otra persona tiene que Ujú. hacer es aplicar eso y escuchar y tomar su decisión también, porque puede ser que lo que yo le diga medio a ojo no termine de funcionar, pero sí va a estar o debería estar en la línea en lo que creo que va a mejorar el resultado de la mezcla, para yo después poder trabajar. Ujú. Eso siempre estamos hablando de mezclas que hace otra persona. Perfecto. Y una vez que ya te llega la mezcla definitiva, ¿nos podrías explicar a rango, ¿cómo se dice? Se me fue Grandes la rasgos. palabra. Grande es eso, grande rasgo. El paso a paso, yo sé que, o me imagino que tu proceso va a depender mucho de la canción, pero sobre todo para la gente que está recién empezando en esto y que no entiende tanto qué es la masterización, ¿nos podrías contar más o menos cómo es tu paso a paso cuando ya partes masterizando? Sí, a ver, en principio es cierto que hay mucha gente que no tiene idea, sigue sin tener idea de qué se trata la masterización, a pesar de que la masterización ya está en nuestra industria desde hace más de 30 años, ¿no? O sea que Ujú. indudablemente me asombra que todavía no se entienda el concepto, pero bueno, es así y también hay muchísimas generaciones nuevas que entienden que masterizar es dar volumen. Entonces ya ahí Ujú. partimos de un concepto equivocado porque el volumen es una consecuencia. El volumen es lo que tiene que aparecer después o puede aparecer después si el trabajo fue bien hecho, si la mezcla está, digamos, eh, trabajada de tal forma que ese volumen no le va a afectar su dinámica, ni su color, ni su naturalidad, ni su sorpresa. Si todas esas cosas están garantizadas, ahí sí puede venir el volumen. De lo contrario, el volumen puede ser una contra muy grande. Y es lo que pasa en muchísimos casos de masterizaciones hechas semicaseras, no muy profesionales, que es pasarlo por un limitador. Y esa es la masterización. Claro, el limitador va a Ujú. ser un trabajo absolutamente automático. Va a tomar los picos y los va a rebajar, como si yo los martillara, y lo va a dejar en un nivel de volumen más alto, lógicamente, porque todo va a crecer proporcionalmente. Pero si miramos lo que pasa en la profundidad y comparamos con la mezcla al mismo volumen, que así es como se tiene que escuchar la mezcla contra el mastering, vamos a ver que la mezcla sí que seguramente tiene más dinámica, más sorpresa, porque hay momentos en los que la mezcla crece, que ya ahora, después del mastering, no crece más,
Entonces empieza sonando fuerte y uno dice, qué bueno. Y a los 10 segundos sigue igual. Y todo sigue igual. Y llega el estribillo y sigue igual. Eso no tiene mayor interés, porque no estamos hablando de una mezcla capaz de emocionar. Estamos hablando de un producto 100% comercial que podría sonar mucho mejor de lo que está sonando. Y ahí es donde viene la queja y la gente dice, bueno, pero sin embargo, mi máster está fuerte, pero cuando llega a Spotify o a las redes, no suena. Porque claro, Spotify toma ese volumen promedio y lo baja, porque Spotify tiene un poco la norma interna, como la mayoría de las plataformas, de normalizar, de regular todo en un volumen estándar. Entonces, todo lo que luego le subas no va a servir, porque lo van a bajar después. Y va a sonar peor, porque ahora está apretado y sonando fuerte, y después va a estar apretado y sonando bajito. Entonces, ni siquiera no va a sonar ni lindo ni fuerte. Y mucha gente tiene ese problema y no entiende por qué lo tiene, porque ya para lograr ese volumen en la masterización casera, rebanaron todas le quitaron profundidad a los graves, por ejemplo, toda esa expansión de graves interesante que podía tener, la limaron para poder ganar volumen, y es un volumen que igualmente lo van a perder. Entonces hay que encontrar justamente eso en base a la experiencia, cuál es ese punto intermedio, llamémosle ideal, en el que la mezcla sigue sonando grande y tiene todavía espacio para crecer. Y que eso sí va a ser respetado en las plataformas, porque no está en contravención con las normas de la plataforma, que mucha gente no las conoce. Mucha gente no tiene ni idea de lo que pasa con la plataforma, solamente saben que suben un tema y mágicamente aparece en la plataforma. Pero la plataforma, para protegerse y para proteger al usuario, toma esa canción con muchísimo volumen que el productor le manda y la baja de volumen por definición, para que el usuario no tenga que estar después subiendo y bajando el volumen en su receptor, en su player. Entonces, como a Spotify o a cualquier plataforma le interesa mantener un volumen homogéneo para que el usuario no se enfade, digamos, para que no esté molesto de que cada canción suena diferente, Spotify prioriza eso. Y es un medio de seguridad que hace que las canciones suenen bastante más dentro del mismo planeta. Pero para que estén dentro de ese planeta, el que produce tiene que poder lograr ese encapsulamiento, digamos, de la canción dentro de las pautas que pide la plataforma para que no se la toquen. Porque si no, la plataforma te la va a modificar. Invariablemente lo va a modificar. Y no vas a poder hacer nada al respecto. Y cuando estás haciendo estas masterizaciones, ¿tomas estas normas que estás hablando en cuenta o simplemente tratas que la canción sea lo mejor posible? Me refiero a que de repente estas mismas normas a lo mejor pueden empeorar un poco la parte, no sé, sónica de la canción, artística, no lo sé. No, en principio no. Quiero decir, la canción va a terminar en el 99,99% de los casos en un formato comprimido. Porque la gente que puede llegar a escucharla como fue concebida y como fue masterizada en un WAV de alta resolución, con toda su dinámica, es literalmente menos del 1%. Y entonces, como no es probable que tu oyente entre dentro de ese 1%, lo que vamos a hacer es enfocar en que las plataformas la pueden reproducir de la mejor manera posible. Esa reproducción en plataformas, yo tengo que garantizar que estoy dentro de la ruta, dentro de la avenida. Si yo voy a los costados, a la banquina, digamos, obviamente la plataforma se va a encargar de ponerme de vuelta en la ruta. Eso puede significar correcciones de volumen, correcciones de todo tipo. Si es un vinilo, muchísimo más todavía. Pero para hablar solamente del volumen, la plataforma se va a encargar de normalizar mi volumen. Entonces, prefiero hacerlo yo y no que lo haga la plataforma. Yo tengo que saber qué entregarle para que la plataforma lo acepte sin tocarlo. Y esa corrección que yo haga, o yo decía encapsulamiento, que es una palabra medio rara, pero tiene que ver con entregar una canción o un disco de manera que ya suene ideal para plataformas. Que la plataforma no tenga que hacer nada para supuestamente mejorarlo, porque lo único que la plataforma puede hacer es subir o bajar el volumen, no puede hacer otra cosa. Prefiero yo trabajar con los parámetros de volumen que me piden,
adaptados y optimizados para Spotify, para Apple Music, para iTunes, para Deezer, Tidal, las que sea, para que esa resolución final que yo le entrego sea verdaderamente la última. Perfecto. ¿Y qué tan importante es para ti trabajar rápido para no perder, no sé, el foco? A mí me pasa muchas veces que si estoy escuchando mucho tiempo algo, mi oído se acostumbra y ya puedo perder Claro. como el norte. Sí, totalmente. Sí, yo creo que la primera escucha es la más importante. La primera es la concentración full, donde sale un montón de información muy importante y que no se puede volver a obtener. En la segunda escucha, en la tercera, ya no, esa información no aparece. Hay que estar muy atentos. En la segunda escucha aparece otro tipo de información que ya es más específica. Entonces, generalmente la primera escucha es como la que te da la información más de base. Me gusta, no me gusta, lo escucho cálido, lo escucho estridente, lo escucho apagado, lo escucho brillante, lo escucho con muchos graves. El sentido general de la mezcla aparece en la primera escucha. Cuando pasamos a la segunda escucha ya hay que ponerse a notar. Hay que, digamos, ser como específicos en las marcaciones de lo que habría que hacer para mejorarlo. Después va a haber una tercera y una cuarta escucha, eso ya depende de cada uno. Normalmente en 2 escuchas ya estamos en un amplio porcentaje de entendimiento de lo que está pasando. Pero escuchas completas, no estoy hablando de picarlo así un segundito y decir, y tomar una decisión, porque la mezcla puede cambiar abruptamente de un punto a otro. Entonces, sobre todo en cosas que no son pop, o que no son, digamos, el mainstream absoluto. Si hablamos del género urbano, es más previsible. Pero a lo mejor hay un tango, o a lo mejor hay una canción folclórica, o a lo mejor hay un tema jazz, o música clásica, o cualquier otra cosa que requiere otra dinámica, otro color, otra intención. Entonces hay que escuchar, hay que poner play desde 0 hasta 100 y hacer conclusiones en base a una escucha completa. ¿Y cada cuánto tomas pausas para, no sé, para descansar los oídos? Te diría que 2 horas es algo razonable. Yo normalmente trabajo un par de horas y una pequeña pausa para refrescar y también para no... Sí, no es solo fatigar los oídos, sino todo, ¿no? Como digamos, a mí realmente cada vez me gusta más hacer esto porque encontré una manera de hacerlo que descansada. Al principio era un trabajo que podía ser abrumador también, porque bueno, te llegan discos y discos y discos y es trabajar mucho en una dirección de mejoramiento, pero sin demasiadas posibilidades de descanso, porque siempre por las urgencias por un lado, por otro lado también por la ansiedad del propio músico, ¿no? Que bueno, y ya lo tenés, y mañana puede ser. Históricamente fue un trabajo muy demandante de tiempos, porque todo el mundo llega al mastering sin plata y sin tiempo. Entonces es como la necesidad de terminarlo ya y como quede, no como quede, pero digamos, hagamos lo mejor posible. Yo creo que ahí se comete un error que hoy en día prácticamente no tiene sentido cometer, que es el apuro. Y el apuro muchas veces ya tiene que ver solamente con la ansiedad, porque no hay ninguna compañía esperando para editar eso, y la compañía, si existe, tiene otros tiempos o son más manejables. Había una época en la que realmente las compañías apretaban mucho. Hoy en día esas compañías o dejaron de apretar o directamente no existen. Salvo, estamos hablando de un 10% de las cuestiones de proyectos que sí son súper mainstream y que, bueno, tienen toda una campaña de prensa muy grande, y se entiende, pero no estamos hablando de la mayoría. Dejemos el máster por ahora en pausa. Hablemos un poco del sonido inmersivo. Sí. ¿Cuánto tiempo te costó desde que partiste o mezclando, me refiero, hasta que quedaste realmente contento con una mezcla en Atmos? Lo que pasa es que, claro, nosotros empezamos, yo digo nosotros porque trabajamos con Martín Muscatello, que es mi colega, con quien hemos hecho todo el desarrollo de inmersivo desde fines de 2016, así que ya hace casi 10 años. Y en ese momento no existía Dolby Atmos. Nosotros fuimos del pequeño grupo de beta testers de Dolby cuando estaban desarrollando lo que era el VR Suite, que era, digamos, el antecesor al Atmos.
Y antes que eso habíamos trabajado con Facebook 360 y bastante en Ambisonics y mezclando en binaural. O sea que nuestro recorrido en inmersivo es bastante grande. Llegamos a Atmos porque, bueno, se empezó a configurar como un estándar y tuvimos la oportunidad de instalar una sala Dolby Atmos bien equipada. Entonces, eso, digamos, facilitó el trabajar ya con la posibilidad de probar in-house, ¿no? Que de otra forma siempre teníamos que recurrir a otros estudios para chequear. Entonces, yo te diría que todo ese proceso hizo que cuando llegamos a Atmos las cosas estuvieran bastante claras. Porque en algún punto no hay tantísima diferencia. No es tan distinto mezclar. Desde lo técnico sí, pero del resultado. Si uno hace una producción en Ambisonics y mezcla con plugins como DR Reality, por ejemplo, muchos de los conceptos son similares. Cambia un poco el flujo de trabajo, digamos, pero no es que estamos hablando de otra cosa. Entonces, llegamos a Atmos y ya estábamos muy claros en qué había que hacer. Con lo cual, no sé cuánto tiempo pasa hasta que uno está conforme, es imposible decirlo, pero sí te puedo decir que una mezcla nunca lleva menos, o sea, nunca menos de un día, ¿no? Es decir, como un promedio de tiempo es un día por mezcla. Los únicos casos en los que se puede acelerar un poco más es cuando trabajamos en un disco en vivo, por ejemplo. Ahora estamos haciendo lo de Duki en vivo en River. Perdón. Que bueno, es una superproducción con, no sé, como 20 cámaras y muchísimo trabajo de postproducción de imagen y sonido. Y bueno, eso viene llevando varios meses, porque estamos hablando de algo, por empezar, con un nivel de producción muy alto, pero también con la exigencia del artista de que esto tiene que ser número uno, categoría A internacional, ¿eh? Entonces, eso también obliga a un montón de consideraciones que hacen que el trabajo obviamente se extienda. Así que te puedo decir entre un día y una semana, quizás, ¿no? Y a veces es más todavía. He hablado con mucha gente y por lo general siempre parten mezclando la canción normal para estéreo y de ahí toman eso, hacen stems y lo llevan a Atmos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo es tu No, forma de...? no trabajo de esa forma. Nosotros con Martín tratamos de no trabajar con stems, porque la verdad que los stems te limitan muchísimo. No, digamos, justamente lo que hace el stem es reducir algo que nosotros tenemos que tratar de abrir. Entonces, no tiene mayor sentido partir de stems. Sí es buena idea tener una mezcla estéreo como referencia, porque hay ciertas cosas, sobre todo en el género urbano, en el rock, en el pop, que no habría que perder. O sea, el balance de ciertas cosas tiene que mantenerse, aún pasando a un formato espacial, ¿no? Un formato 3D. Pero, dicho esto, si nosotros partimos de la mezcla estéreo y agregamos stems, lo que vamos a hacer es lo que vulgarmente se conoce como un upmix, ¿no? Hay que pasar del estéreo a algo más grande, pero donde todo va a estar concentrado en el centro, en el front, y atrás vamos a tener, digamos, color y, no sé, jueguitos, efectos, cámaras. Eso no es una verdadera mezcla Atmos. La verdadera mezcla Atmos es impredecible. Digamos, aunque verdaderamente uno puede hacer cualquier cosa, por supuesto, dentro del parámetro de lo que a uno le guste, ¿no? Es decir, cualquier cosa no quiere decir literalmente cualquier cosa, sino animarse a muchas cosas que a lo mejor el estéreo no permite. Es el ejemplo sencillo de entender que estamos pasando de ver el paisaje por la ventana, ¿no? Que sería el estéreo, un 2D, a estar adentro del paisaje. Entonces pasamos a estar en un 3D verdadero donde todo puede suceder en cualquier lado. Y si bien yo no soy partidario de poner un contrabajo volando por el aire, porque no me parece natural, sí creo que hay muchísimos recursos que se pueden explorar y que no van a aparecer en una mezcla estéreo. Porque la mezcla estéreo, las posibilidades de paneo son muy limitadas. Si bien una buena mezcla estéreo es maravillosa, y yo no pretendo reemplazar un estéreo por un Atmos, sí pretendo crear un camino paralelo que genere una experiencia diferente. Y que esa experiencia diferente
haga que mucha gente la valore y tenga ganas de escucharla, como otra gente preferirá escuchar el mono, el estéreo. Y dije mono porque estaba pensando justamente en que esto era lo mismo que pasaba cuando apareció el estéreo. Mucha gente decía, Exacto. no, yo prefiero escucharlo bien en mono que mal en estéreo. Y tenían toda la razón del mundo, por supuesto. Una buena mezcla mono Y es mucho mejor que una mala mezcla estéreo. seguro, seguro que sí. ¿Y cómo hacen las correcciones las bandas o artistas? ¿Tienen que ir a tu estudio? ¿Cómo se puede Y hacer? el tema del control de calidad varía muchísimo de acuerdo a qué tipo de proyecto estemos haciendo. Muchos son de acá, entonces es fácil llamar al Ujú, productor, a la productora, a quien venga para chequear. En otros casos, ahora venimos haciendo mucho, por ejemplo, de artistas que están de gira permanentemente, que tienen agendas muy ocupadas. Hicimos Bizarrap, bueno, Duki, que te conté, Nicky Nicole, Milo J, que ujú. son todos artistas muy grandes que no es probable que puedan disponer una tarde entera para venir a escuchar las mezclas. Entonces, mandan a alguien o, en algunos casos, como el de Bizarrap, nosotros enviamos las mezclas en distintos formatos, en ADM generalmente, para que las puedan escuchar, para que puedan, digamos, hacer su evaluación en su entorno y nos hicieron una devolución. Así que eso funciona en general bien. Después tenemos otros clientes afuera que en general lo que hacemos es enviarles un MP4 para control de calidad, lo que sería un binaural. Ujú. Y en otros casos les sugerimos, según el país que vivan, que vayan a tal o cual estudio, que son estudios amigos, donde pueden ir y escuchar una mezcla. Eso Perfecto. en México, por Y, ejemplo, se puede hacer así. ajá, buenísimo. Y estabas hablando el fondo con el binaural y con fondos y todo eso. Em, ¿Qué tanto tiempo pasas haciendo mezclas con los fonos? Para el binaural me refiero. Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque depende muchísimo del proyecto. Ahora estamos haciendo mucho menos binaural que antes. Antes, como Ajá. no se había instaurado tan masivamente el Atmos, eh, el binaural era nuestra forma, digamos, de entrega y nuestra forma de expresión en el mundo inmersivo. Entonces, sí, a lo mejor nos pasábamos todo el día mezclando, pero con pausas, obviamente, y con mucho cuidado de no fatigar el oído. Hoy en día, la verdad que el chequeo con audífonos, con auriculares, es solo eso, es solo para cuando hay un formato de salida que requiere escuchar en fones, ahí lo utilizamos como referencia, a lo mejor puede ser 10 minutos, pero no estamos mezclando Ok. en ese formato porque Ajá. no es, ni siquiera es práctico, teniendo la posibilidad de mezclar en cajas, es mucho más grande la esfera y entonces es mucho más entendible todo lo que pasa. Lo que obviamente pasa con los fones es que se reduce el tamaño de la esfera. Ujú. Sí. No, te preguntaba porque me acuerdo haber visto o escuchado una entrevista de Andrew Sheps que decía eso, que él cuando estaba aprendiendo, sobre todo al principio, que ni siquiera tenía los parlantes, Uh -huh. pasaba mucho tiempo, bueno, obviamente, haciendo las mezclas en binaural. Y también lo último que escuché de él, a lo mejor hace 2 años, era eso, que pasaba mucho haciendo más que nada, como la gente no tenía posibilidad de escuchar en estos, no sé, con estos cantidad de parlantes, él se preocupaba más en binaural. Pero- Es que y, yo también, digamos, yo también creí y sigo creyendo que el binaural es el futuro. Es decir, ujú, es a dónde vamos a ir a parar en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que estamos teniendo una diversidad de formatos y diversidad de vías de salida, como las plataformas, digamos, no solamente Apple Music, sino, por ejemplo, Netflix o Amazon, ¿no? O Disney, ujú, que están pidiendo cada vez más en ese formato. Entonces, yo sigo prefiriendo hacer una última escucha en cajas que me da la garantía de que estoy escuchando 100% de lo que hay, y cuando traslado esos auriculares, muchas veces tengo que pensar en exagerar un poquitito determinados efectos y determinadas condiciones de la esfera que estoy mm, creando para que se siga representando bien, ¿no? ujú. ¿Y qué audífonos ocupas para escuchar o hacer las correcciones en el Y la verdad es binaural? que estoy muy feliz con los KH30, perdón, NDH30, los de Neumann. Perfecto. Son, sinceramente, me andan muy, muy bien, y a Martín también. Estamos muy acostumbrados a ellos y, bueno, es decir, obviamente que hay un montón de audífonos muy, muy recomendables.
cuestión de elegir uno y quedarse con ese y conocerlo, ¿no? Como siempre, como pasa Ujú. con los monitores también. Perfecto. ¿Y cómo es el mastering en Atmos? El mastering en Atmos en realidad es bastante diferente del mastering estéreo porque lo que te entregan es un ADM, que es un formato de multi-WAV, digamos, se conoce como B-WAV, eh, Ujú. que permite que uno se meta realmente adentro de la mezcla. Es decir, en la etapa de mastering uno puede volver a abrir la mezcla y hacer las correcciones desde el comienzo prácticamente. Puede modificar la posición de los objetos, el tamaño de los objetos, el color, obviamente eliminar o agregar objetos sonoros. Eh, hay muchísimo trabajo que se hace en el mastering que realmente pertenece a la mezcla, pero que uno, conociendo las posibilidades y entendiendo, digamos, cómo funciona una mezcla Atmos, quizás es más fácil y mucho más directo hacerlo uno, estando revisando la mezcla de otro, que pedirle a otra persona que lo haga. Entonces, en el mastering uno puede ser tan incisivo como quiera. Y en cambio en el estéreo no, en el estéreo uno está limitado a las posibilidades del ingeniero de mezcla. Si el ingeniero de mezcla dice yo esto no lo puedo hacer porque no tengo el recurso, no tengo el tiempo, lo que fuera, y la mezcla seguramente va a quedar así, porque desde el mastering no voy a poder cambiar cosas esenciales de la mezcla. En Atmos sí se puede, y es muy Ujú. interesante hacerlo. Además es interesante y es útil, porque es como que yo ya estoy en la etapa final y todavía estoy pudiendo corregir cosas de las etapas anteriores. Buenísimo. Ahora, si vas a partir o si tienes que masterizar o mezclar en Atmos, ¿cómo partes tu día? ¿Tienes algún, no sé, forma de cómo calibrar tus oídos o algo así? No, yo la verdad que soy bastante, trato de ser bastante prolijo con eso, en el sentido que eh, por un lado no me gusta trabajar como si fuera a reglamento, ¿no? Trabajo de 10 a 12 ya eso me cansa porque me parece lo convierte en otro tipo de trabajo, entonces no soy eh, tan rígido en ese aspecto. Sí me parece que es necesario no sobrecargar los oídos y la cabeza y la posición del cuerpo y todo lo que tiene que ver con el, con la, digamos, el trabajo natural que uno hace, ¿no? Al estar escuchando música, eh, porque creo que uno no se va dando cuenta, pero al final del día eso es muy perjudicial, no solo para la salud, sino para también el propio proyecto, ¿no? Es decir, es indudable que uno termina escuchando menos, oyendo menos de lo que oye al principio del día. Entonces, la calibración no es un proceso siempre igual, no es que digo, bueno, hago esto 2 horas y después hago media hora de esto. Eso sería medio trabajar como un robot, eso no lo puedo hacer, no Ujú. me interesa. Sí me interesa estar atento a cuando no estoy en el mejor día para hacer algo, y a lo mejor ese día ni siquiera hago nada o hago otras cosas, porque Ujú. creo que puede ser mucho más efectivo. Ayer, sin ir más lejos, yo estaba trabajando a las 7 de la tarde y me sentía muy cansado y dije, bueno, pero tengo que terminar esto. Entonces pensé que me iba a ir a dormir así una siesta de 1 hora y el cuerpo me pidió mucho más, entonces me levanté a las 11. Y cuando me levanté a las 11 estaba tan fresco y tan descansado y tenía la actitud, digamos, impecable como para ir a trabajar que trabajé hasta las 4 de la mañana. No pensaba hacer eso, pero fue mucho mejor al final porque esas horas que trabajé de las 11 de la noche en adelante fueron de las mejores horas que he tenido últimamente. Entonces, Ujú. tener también la disponibilidad para seguir el cuerpo de acuerdo a lo que el cuerpo pida. Y eso muchas veces no se logra si uno se pone demasiado rígido. Porque uno dice, bueno, no, yo tengo que trabajar de 9 a 18, ¿no? Entonces, este es mi horario y dentro de ese horario tengo que hacer esto. Sí, muchas veces lamentablemente pasa eso, pero si uno puede elegir y a las 2 de la tarde se da cuenta que hace demasiado calor o que hay alguna cosa que Ujú. está perturbando, hay que ir en esa dirección también. No evadir esas distracciones, porque seguramente esas distracciones van a seguir estando dentro tuyo y uno lo va a querer poner en bypass y no va a suceder. Y no va a dar lo mejor de sí mismo. Ayer a las 11 de la noche era mi mejor versión.
¿Cuáles son las principales, no sé si cómo decir esto, pero me gusta hacer esta pregunta, es las principales a lo mejor deficiencias, errores o como lo quieras llamar de las mezclas que te llegan para masterizar de la gente que tiene un poco menos de experiencia? Y la pregunta va más que nada para poder recomendarles tengan ojo o cuidado con esto, mejoren Ujú. esto Claro. o lo que sea. Mira, a ver, hablando en estéreo, probablemente los problemas más típicos tienen que ver con el bajo. El bajo es siempre una fuente de problemas potencial y Ujú. siempre en la zona que va entre los 100 y los 160 Hz, porque es donde aparecen las resonancias tienen que ver con los modos del cuarto donde se está mezclando o si se mezcló con audífonos. Eh, digamos, hay lugares en el espectro de frecuencia que son más complejos porque tienden a enmascarar otros instrumentos. Entonces, esa zona es bastante problemática. Cuando el bajo no tiene definición y suena la nota del bajo y abajo no sabemos bien qué está pasando, hay que limpiar. Esa es, te diría que de la lista de problemas más comunes, probablemente esa sea la que ocupe el primer lugar. Otro que me parece un problema así como a veces demasiado común son los errores en la grabación de la batería, particularmente en los platos. Los platos suelen Ujú. ser muy invasivos, están muchas veces mal grabados o, digamos, con no suficiente aislación entre los cuerpos. Entonces, un crash puede entrar en el snare, ¿no? En el redoblante, y genera una distorsión eh, bastante complicada de resolver porque obviamente uno espera que en el momento que suena el snare lo que principalmente escuchamos es eso, por lo tanto el resto queda enmascarado. Pero muchísimas veces no es así. Y muchísimas veces el room de la batería es inadecuado para esa grabación. Entonces terminan pasando varias cosas al mismo tiempo, todas las cuales afectan los principales cuerpos de la batería. Es decir, si solamente hay un hi-hat y un bajo sonando, por decir algo, no vamos a tener ningún problema, porque aún en el caso de que estuviéramos sobrecargando el hi-hat o el bajo, están en lugares del espectro de frecuencia tan distintos que no vamos a tener problema de trabajarlos por separado. Pero los cuerpos de la batería están en rangos muy diferentes. Digamos, el tom 3 puede sonar tremendamente grave, el kick suena súper grave, el hi-hat súper agudo. Entonces, entre todos ocupan una muy buena porción del espectro y se meten en prácticamente todos lados. Entonces, una buena aislación de la batería muchas veces falta porque, bueno, la sala no es la adecuada o no se tomó en consideración o, bueno, se hizo un registro más live que en principio funciona y es lindo, pero tiene que estar muy bien tocado para que funcione, si no después no hay manera de corregir nada. Así que eso sería otro de los potenciales problemas. Y el tercero que yo encuentro muy a menudo, dos más te diría, uno es la estridencia. Yo siento que hay mucha tendencia en varios géneros a mezclar estridente. Eso también tiene que ver con un acostumbramiento del oído, porque bueno, hemos estado acostumbrados durante años a las herramientas para subir el loudness, entonces todo suena fuerte, pero fuerte de una manera que no es linda, que es como Ujú. agresiva, y eso aleja. Y nosotros, todos los que producimos música, tenemos que tratar de acercar al oyente a la música. Y lo que estamos haciendo es alejarlos. ¿Por qué? Porque inconscientemente van a percibir eso. No se van a dar cuenta de qué está pasando, porque quizás no tienen las herramientas para saber exactamente el oyente qué es lo que los aleja, pero algo inconscientemente les va a decir, bueno, ya está. Quizás van a cambiar de canción o quizás simplemente no la van a volver a poner, aunque suene fuerte, porque fuerte en sí no es un valor, es simplemente una medida de volumen, un parámetro, pero no es un valor per se, no es algo que uno dice, si suena fuerte debe sonar mejor. No, puede sonar fuerte y peor. Entonces, muy importante considerar que la agresividad, que muchas veces va de la mano con el volumen, es algo que ensucia muchísimo y aleja a la gente de las posibilidades de escucha. Y lo que uno quiere lograr, que es todo lo contrario, es atraer a la gente a la música, no se logra. Y nos preguntamos por qué. Y bueno, una de las razones es esa. Eh, Perfecto.
Y el otro punto que te puedo decir y que me parece también igualmente importante es el de la expansión de graves. Porque es, sobre todo en géneros como el urbano, es demasiado común ver que se busca un bombo de la 808 que tenga una presión desmedida, que no solo es inútil, porque en la mayoría de los reproductores ese rango de 40 o 30 Hz no se va a escuchar, pero sí le quita una buena porción del rango dinámico o del ancho de banda al resto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso que se le pide a un audio de muchas veces 44.1 kHz, 16 bits. O sea, los 16 bits están haciendo lo que pueden con esa expansión de graves que se le pide y muchas veces no lo logran. Porque por sobre eso hay 16 capas de instrumentos y la voz y un volumen infernal. Entonces, esa expansión de graves solo se puede lograr a costa de la pérdida de otras cosas. Ahora, hay un par de preguntas de nuestra audiencia que te hicieron. Y la primera pregunta es, ¿qué software y plugins estás usando en la masterización? No uso plugins, ninguno. Todo mi mastering desde siempre fue enteramente analógico, por decisión y porque creo que aún no ha sido superado. Es decir, tengo los mejores procesadores analógicos que pude conseguir y creo que los conozco de tal manera que le puedo pedir el 100% de su capacidad. También me ha llevado años esto, ¿no? Es decir, comprar un procesador no equivale a conocerlo. Me lleva mínimo un año de trabajarlo y de trabajarlo todos los días, hasta poder saber exactamente qué pedirle. Y en la cadena de procesadores, algunos son digitales y otros son analógicos, pero ninguno es un plugin. Los procesadores digitales son procesadores que tienen también su entrada ASBU y salida ASBU físicos, ¿no? No son, por más que sean digitales, no son plugins. Yo creo que el plugin tiene otra... por supuesto tiene un montón de ventajas, esto es innegable, es algo muy simple de usar, muy, muy amigable, las interfaces son buenísimas, pero el principal problema que tienen los plugins es que utilizan recursos de la máquina. Entonces, no pasa nada si yo pongo un plugin, porque evidentemente la máquina está preparada para eso, pero es increíble la cantidad de mezclas y de masterings que uno ve que tienen colgados plugin tras plugin, tras plugin, tras plugin, y que entonces, por supuesto, la máquina tiene una primera obligación, que es resolver el playback y el record, ¿no? O sea, tiene que reproducir y grabar al mismo tiempo. Esa es su prioridad, llevar el timeline, ¿no? La secuencia de tiempo exactamente en síncrono, no puede fallar en eso. Entonces, ¿en qué va a fallar o en qué va a tener menos disponibilidad? En resolver todos estos pedidos extra que los plugins le van haciendo. Y los plugins pueden ser muy demandantes, porque si uno pone, digamos, por ejemplo, quiero filtrar y subir 2 dB en, no sé, digamos, en 8 kHz, porque me gusta que el hi-hat esté un poquito más enfatizado, entonces hago eso. Pero sí, solo 8 kHz, porque si no estoy afectando otras cosas. Entonces, como no quiero afectar el crash, entonces digo, bueno, solo 8 kHz. Entonces voy bajando el factor de selectividad, subiendo, sería en este caso, perdón, de manera que se vuelve cada vez más selectivo, y en ese punto estamos creando como un pico que tiene a lo mejor, sí, un cuarto de octava o menos. Eso obliga a una cantidad de cuentas que hacen que el resultado de esto sea muy difícil de obtener y que no se pueda en muchos casos obtener en tiempo real. Entonces está bien si uno se lo pide offline, decís, haceme esto y seguramente lo va a hacer bien. En tiempo real, lo que va a empezar a hacer la máquina es recortar esas cuentas tan complejas, truncarlas para poder resolverlas, porque si no, no tiene tiempo de resolverlas. Entonces, saltando un ejemplo totalmente diferente, pero para que se entienda, es como si el cocinero en una cocina para 100 personas, cuando está cocinando su mejor plato, le estuvieras pidiendo que haga 2 cafés y 3, no sé qué, y otros 8 platos en simultáneo. Obviamente, si quiere concentrarse que su plato favorito salga bien, todo el resto lo va a hacer más o menos. Si no puede delegarlo, lo va a hacer más o menos.
La manera que tenemos de delegarlo es pidiéndole a otros procesadores que lo hagan, y eso entonces implica tener hardware dedicado. Por eso yo tengo equipamiento digital específico, que hace eso mismo que hace el plugin, pero bien. Y lo hace siempre igual, porque tiene un chip o varios dedicados a hacer eso exclusivamente. No importa cuál sea la carga de trabajo del microprocesador de la computadora, el chip dedicado va a hacer eso. En un plugin no. En un plugin la respuesta es impredecible. Depende de cuántos plugins haya colgados y de lo que se les haya pedido y del recurso de máquina que tengamos disponible, ni hablar, por supuesto, de la capacidad de la máquina, la cantidad de memoria RAM que tenga, etcétera. Todas esas son consideraciones. Entonces, estamos hablando de algo que creemos en la interfase que sucede y en la práctica no sucede. Después podemos hablar del dominio digital, de que el infinito digital no es infinito, sino que son 22.05 kHz por la ley de teorema de Nyquist. Ahí podemos hablar de un montón de otras cosas, pero quiero decir, ya siendo lo más básico, le pedimos algo que no sabemos si lo está haciendo. Perfecto. La segunda pregunta es, que algo dijiste al principio, ¿usas inteligencia artificial para algo? Sí, estamos usando inteligencia artificial recientemente, desde hace pocos meses, para restaurar audio. Y la verdad que nos está dando un resultado increíble. Hemos logrado, ahora hay unos ejemplos que todavía no puedo comentar, pero que van a salir pronto en marzo y que creo que van a ser muy resonantes, cosas que se encontraron en un cajón, grabadas en un cassette en los años 80 y que son muy interesantes e inéditas. Entonces estamos desglosando esas grabaciones estéreo originalmente en múltiples canales para tener separadas las voces, las guitarras, en fin, bajo, batería, todos los cuerpos de la batería, cosa que hubiera sido imposible hacer sin inteligencia artificial, no hay manera de hacerlo. Exacto. Entonces, ese reconocimiento de patrones nos permite a nosotros tener de vuelta la fuente bastante parecida al original para poder remezclar. Y ahí sí empezamos a aplicar procesos de restauración individuales a cada uno de los stems para remezclar y después remasterizar. Todo eso nos está llevando a un resultado, para mi gusto, increíble. Buenísimo. ¿Y qué estás usando para separar las pistas? Estamos usando un software propietario de AES, desarrollado en el entorno de AES, que en mi opinión supera mucho lo que se puede conseguir con Moisés o con software comercial, digamos. Así que la verdad es que no tengo todavía ejemplos, porque te podríamos dar ejemplos quizá de muestras que hemos hecho, pero nada tan conocido como lo que dentro de poco espero que podamos hacer escuchar. Que en mi opinión, insisto, creo que tiene que ver con, o sea, todavía estamos en la etapa, en la versión 1.0 de esto, porque indudablemente esto, ahora decimos que es espectacular y dentro de un año, no 5, vamos a decir, bueno, esto se puede hacer muchísimo mejor, siempre va a pasar eso, pero ya hoy estamos teniendo resultados que yo creo que valen la pena, pero ampliamente. O sea, hoy vale la pena tomar una grabación en cualquier formato, de esas que ya se consideraban intocables porque no había manera de deshacerlas o desmezclarlas. Hoy ya se puede desmezclar y se puede lograr un resultado muchísimo mejor. Es impactante a mí. Cada vez que escucho alguna, no sé, ejemplo, me sorprende. Sí. ¿Tú crees que va a llegar algún momento alguna herramienta para descomprimir? Sí, las hay, de hecho. Yo no les confío mucho porque creo que, o sea, bueno, también, de vuelta a lo mismo. Quizás exista en este momento ya alguna herramienta, sea de inteligencia artificial o no, que supere los resultados anteriores. Las que yo había escuchado no me gustaban, pero no, de ninguna manera podría decir que eso no va a suceder. Creo que todo va a suceder. Es solo una cuestión de tiempo. Aquí hay otra pregunta. ¿Nos podrías dar algún tip para aprender a ecualizar durante el mastering? Bueno, a ver, en principio yo creo mucho en la ecualización sustractiva, no aditiva. Yo definitivamente creo que agregar energía es muy poco conveniente. Y la mayoría de las personas que empiezan a masterizar suponen que masterizar es agregar brillo o agregar graves o ambas cosas, con lo cual inevitablemente se forma esto de la B, ¿no? Que es un poquito el resultado de muchos masterings, a lo cual después se le agrega una limitación, entonces todo se pone peor y yo creo que ahí no
no vamos en una buena dirección. Es muchísimo más interesante empezar por eliminar esas zonas de frecuencia en las que sobra energía. Para eso hay que ser como muy fino en la detección. Por eso te decía, 140 Hz no es lo mismo que 160, no es lo mismo que 120. El oído te tiene que llevar a la región rápidamente y después hacer un ajuste muy específico para ver si es ahí o es un poquitito más a un lado o al otro, y quitar de esa frecuencia exactamente lo que hace falta y no más. Si uno logra eso con todos los excesos de frecuencia que generalmente traen las mezclas, no todos los casos, pero la mayoría, la mezcla está lista. Se logró equilibrar y ahora sí podemos trabajar sobre una compresión o una limitación que va a trabajar plano. O sea, hacer lo mismo en todo el espectro de frecuencia, porque la mezcla antes estaba deformada y ahora, gracias a la ecualización sustractiva, hemos podido nivelar eso. En la gran mayoría de los casos funciona. Puede haber casos, por supuesto, en los que lo que le falte sean todos los medios, porque bueno, quizás cuando se mezcló, ya la mezcla quedó así, bueno, en ese caso obviamente hay que hacer otra cosa, pero hablo por la experiencia de que el bajo, los platos, las voces, los teclados, las guitarras, son generadores de excesos, por definición. Y entonces trabajan en distintos lugares de frecuencia. No es que el instrumento lo haga, sino que quien lo está mezclando le gusta que suene más fuerte y entonces se come al resto. Y eso suele ser, en mi opinión, de los problemas más complejos de solucionar y más comunes también. Andrés, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo a quienes estén escuchando. Ojalá que nos encontremos por ahí.